las aficiones favoritas de Daniel es el cine. Por eso me pareció muy bueno invitar a un gran amigo y especialista en el tema, el Dr. Juan Camacho, para que nos diera un recorrido nostálgico por los cines de la zona centro de Tijuana. Aquí en Tijuana obviamente era una situación, pues al igual que en el resto del mundo, o sea, era tratar de divertir a la gente, y aquí el Cine Zaragoza cumplió también parte de esas funciones. Este fue fundado en 1944, todavía uno concluía la Guerra Mundial, entonces podemos recordar que en esa época incluso nuestro país producía cerca de 150 películas por año, cuando años posteriores llegaron a producirse si mucho 5 o 6. Las familias los domingos era casi el día de rigor que venían precisamente a acudir. También hay que recordar que todavía la televisión no estaba en su apogeo. Quería saber si se habían rodado algunas películas en Tijuana durante la época del cine de oro mexicano. Sí, varias de hecho. En 1935 ya se hizo una película muy importante en el complejo Aguacaliente que se llamó En Caliente y que en México se tituló Por unos ojos negros. En este aparece Pat O'Brien como el galán, pero la belleza de entonces era nuestra Dolores del Río, que hace el papel de Españita. Obviamente lo interesante de esta película es que fue rodada en ese casino de Aguacaliente en 1935 y aparte con la coreografía de Busby Berkeley, que era toda una institución en Estados Unidos para los musicales de Hollywood. Había otras películas que llegaron a filmarse o algunos segmentos, por ejemplo aquí, como lo fue, por ejemplo, Las viudas del golf, que es una película de 1928, es una comedia. Me tocó verla por casualidad porque no está accesible, creo que la tiene más la Biblioteca del Congreso en Washington, pero es muy interesante ver algunos segmentos. Otra película, por ejemplo, que viene a mi mente es la del 57, que se llamó The Tijuana Story, que era una crítica del asesinato del periodista Costa Mesa y que fue interesante en su tiempo. De hecho, estuvo prohibida en la ciudad por el contexto político-social de entonces. De ahí nos trasladamos al cine Gran Cinema, que para los tijuanenses de cierta generación obligadamente los traslada a funciones de matiné infantil y quizá a sus mejores épocas. Este era el famoso Gran Cinema. En los 60s que yo llegué a venir, me acuerdo que veníamos caminando y muchos niños veníamos porque pasaban, por ejemplo, películas como lo fue King Kong, El hijo de King Kong, El gran gorila, El mago de Oz. O sea, aparte eran 3 películas por una, entonces era una ganancia para todos. El decorado era un decorado muy bonito. Flores en los balcones, tenía unos balcones en el interior muy bellos y algunas pinturas. Las nuevas generaciones se han sentido atraídas a este lugar y lo conocen ahora como un centro alternativo de conciertos. Sin embargo, este fue uno de los cines más lujosos de su época, donde incluso se llegaron a dar informes de gobierno municipal. Inauguró en 1951 el de aquí de Tijuana y fue todo un acontecimiento porque la película que se presentó fue indeseada y entre los actores que se presentaron en aquella época fue Leticia Palma, Pedro Vargas, y bueno, una serie de actores también interesantes. Pedro Armendáriz llegó a estar aquí, Jorge Negrete. Bueno, este que ven aquí es la fachada de lo que queda y que fue en su tiempo uno de los cines más interesantes que pudo haber habido, que era el cine Roble. Este cine Roble era una competencia pero muy cerrada con el cine Bujasán. Eran de los 3 cines quizá más poderosos que existían en ese tiempo junto con el Reforma, pero en este cine incluso teníamos películas que eran las premieres, por ejemplo películas tan interesantes como lo fue 2001, Lo desea el espacio, El exorcista, y películas en las cuales el sonido era una situación muy importante. Así tenemos que a unas cuantas cuadras la gente, si no te gustaba lo que estaba en la cartelera de aquí, te ibas al Bujasán, o te ibas al Gran Cinema, o te ibas acá al Reforma, o incluso te ibas un poco más y llegas a ir al Zaragoza, donde empezamos. Este segmento que ven aquí, y lo recuerdo muy bien precisamente porque estaba esta entrada, es precisamente donde estaba el cine Reforma.
También otro de los cines que pasaba pues, películas muy económicas en un espacio increíble. Y de hecho llegaron a pasar aquí películas, por ejemplo, en el 65 como Batman, por ejemplo, del Adam West y Burt Ward. De hecho, cuando terminamos el desfile del 20 de noviembre, usualmente este era de los cines que veníamos a parar, porque parte del desfile de la Revolución terminaba por estas áreas. Pues era lo que anteriormente fue el famoso cine Variedades. Era un lugar muy agradable, también tenía como cosa interesante y que siempre trae a mí nostalgia, es que los temas que tocaban era el Continental o Bésame Mucho, pero las versiones de Ray Conniff. Entonces eso es lo que por lo general evoca en una forma personal la participación de este cine. Bueno, esto como pueden ver era parte de lo que resta de lo que fue el cine Cinelandia, que era un cine que estaba aquí en el Mercado del Popo y obviamente era muy accesible precisamente para todas las familias. De los momentos yo más agradables que tengo, son dos películas que me acuerdo, se me quedan muy grabadas, una porque era un clásico mexicano, era la versión de La Llorona de 1933 y la otra era un documental que se llamaba Vírgenes de Bali, que también era otro documental también muy interesante. Y lo curioso es que a la entrada del mercado podían ustedes ver los fotomontajes o los lobby cars, como les llaman, y podían ustedes pues ver qué tan interesantes estaban las películas. Claro, la gran ventaja que tenía este cine es que tenían muchas películas, sobre todo mexicanas. Obviamente quienes no supieran inglés podían venir y obviamente pues hasta el que tuviera poquito dinero podía venirse a divertir en esos periodos. Ir a esas salas de cine me provocaron emociones encontradas. Por un lado es muy padre pues ver toda la historia que se desarrolla en ese lugar. Por otro, pues el abandono en las que las tienen, pues me produce un poco de tristeza, porque creo yo que esos lugares podrían ser útiles. Bueno, pasa lo mismo que en España. Los cines unitarios desaparecen y dan paso a cines de salas múltiples, que se ubican en centros comerciales.